o cremas dentales, entonces se realizan actividades desde esos recursos, como también hay recursos económicos, bajan financiamiento. La provincia ha determinado tener un programa centralizado en el Ministerio de Salud de la provincia y desde ahí se coordinan todas las acciones o estrategias sanitarias que vienen o son recursos que vienen de la nación, ¿sí? Bueno, la próxima, CUDES. Sí. Ustedes cualquier cosa consultan. El segundo nivel de atención. Uno pensaría que, como vieron en esa foto rapidita, el Policlínico Regional San Luis sería el tercer nivel de atención, ¿sí? Pero hay algunas características que hacen que podamos pensar que corresponde a un segundo nivel de atención. Un segundo nivel de atención, ¿a qué corresponde? Volvamos a hacer otra captura de pantalla. Responde al 15% de las demandas de salud de la población. Recuerden que veníamos del 80% del primer nivel de atención. Acá sería el 15%. Ya estaríamos en el 95% de las demandas de atención de la comunidad. ¿Sí? Van sacando esa cuenta, ¿no? ¿Cuál es el tipo de atención que realiza? Ambulatoria y hospitalaria, ¿sí? Ustedes vieron que el primer nivel de atención decía tipo de atención ambulatoria y comunitaria. Este tipo de nivel de atención corresponde a la internación. Cuando decimos atención hospitalaria, hablamos de la internación en algunos casos, ¿sí? Es una característica de este nivel de atención la respuesta hospitalaria a la demanda de salud, ¿sí? La complejidad es de complejidad media, a diferencia del primer nivel que decíamos que tenía una complejidad simple. Esta complejidad tiene que no solamente permitir el diagnóstico y el tratamiento, como en el nivel anterior, ¿sí? Sino también tiene que tener la capacidad de internación y de atención obstétrica, ¿sí? ¿Qué actividades se realizan en este segundo nivel de atención? No solo el diagnóstico y el tratamiento de patologías, sino la atención especializada. Por ejemplo, el de un servicio de oftalmología, por ejemplo, que tiene su tecnología compleja que no vamos a encontrar en el primer nivel de atención. Es un tipo de tecnología que no justifica que se presente en el primer nivel de atención, sí, en el segundo y en el tercero. Estas actividades también le corresponden la vigilancia epidemiológica, la investigación clínica, como decíamos recién, que a diferencia del primer nivel de atención, el primer nivel de atención tenía la capacidad de llevar adelante actividades de investigación-acción, ¿sí? Esto es investigación clínica, ¿ah? ¿Qué tipo de personal es requerido para este nivel de atención? El de especialistas, que incluyan la cardiología, la obstetricia, la diabetología, la urología y la capacidad de responder a hacer estudios con un ecógrafo, ¿sí? Bueno, el tipo de establecimiento según la complejidad son consultorios de especialidades que tienen que ver con especialidades vinculadas a la especialidad clínica quirúrgica, son centros de especialidades, son centros clínicos quirúrgicos ambulatorios, son hospitales básicos y hospitales generales. En términos de hospitales generales podríamos mencionar el Hospital Regional San Luis. Creo que de acá no me queda más nada. Seguimos Ahí entonces a la próxima. Ahí vamos. Profesor, una consulta. Sí. Sí, el Teresita Baigorria estaría en el segundo nivel. No, Porque justamente usted lo mire, mencionó ahí. justamente mire ahí, dice Hospital Teresita Baigorria. Siempre se me adelantan. No, porque usted dijo que había alguna característica que quizás no la encontrábamos en el segundo nivel
y nombró obstetricia, y dije, bueno, me pregunté a mí misma que estaban separados, por eso Sí, le sí, sí. pregunté. Sí. El hecho de que, por ejemplo, una especialidad esté presente en un nivel no significa que el otro nivel no la necesite. Por ejemplo, antes de hablar del tercer nivel, y pensando en el Hospital Teresita Baigorria, el Hospital Teresita Baigorria es una maternidad y todos diríamos, bueno, sí, está lleno de obstétricas, licenciadas en obstetricia, está lleno de médicos o médicas obstétricas, obstetras, y de personal que está especializado en esa área. Pero ojo, por ejemplo, la maternidad Teresita Baigorria tiene nombrada a una médica clínica, que uno diría, bueno, ¿qué hace una médica clínica sin ser obstetra en el Teresita Baigorria, ¿no? Bueno, hay necesidades que se requieren responder por diferentes situaciones, por Me siento ejemplo, tan mal, yo no sé si me cayó mal esa comida, amor. Pero te juro, siento que voy a explotar. Siento ganas de... Carolina Tiene Rodríguez, una emergencia, ¿podrías profe. apagar tu micrófono? Bien. Bueno, esperemos que se mejore. Por ejemplo, en el Teresita Baigorria está una médica generalista, Anaí Audano se llama, perdón, una médica clínica, que uno dice, bueno, ¿qué tiene que hacer una médica clínica en un hospital especializado en obstetricia? Hay situaciones en las cuales los sistemas requieren dar respuestas a situaciones de salud alterna. Por ejemplo, va una mamá, tiene su hijo o su hija en el Teresita Baigorria, pero resulta que previo a su parto hace una diabetes gestacional, ¿sí? Entonces, ese tipo de demandas de salud implican que, si bien no es específicamente la respuesta clínica que debe dar esa institución de salud, se requieren de otras especialidades también, como por ejemplo, en el primer nivel de atención, tienen como rondas unas médicas que son oftalmólogas, ¿sí? A veces no todo es tan blanco y tan negro, ¿sí? Pero hay grises que sí son permitidos. Me pela tú. Abril Moyano, ¿podrías apagar tu micrófono? Abril, ¿podrías apagar tu micrófono? Bien, pasamos entonces al tercer nivel de atención. Veníamos con el 80% de respuesta del primer nivel de atención, el 15% de respuesta del segundo nivel de atención, y el tercer nivel de atención responde al Profe, ¿puedo 5%. hacer una consulta? Sí, Disculpe que Belén. le corte. El hospital de Juana Coslay, por ejemplo, ese sí entraría en el segundo nivel. No, totalmente ¿Tampoco? corresponde al primer nivel de atención. Ah, primer nivel. Ah, bueno. A ver, como para que vayan tomando estos datos y los materialicen. Los hospitales de la ciudad que son del primer nivel de atención son el Hospital del Sur, ¿sí? El Hospital del Cerro de la Cruz, el Hospital de la Punta, el Hospital de Juana Coslay, y me queda algún otro, y el Hospital del Oeste. El oeste. Esos 5 hospitales corresponden al primer nivel de atención, ¿sí? Junto con los 24 centros de salud que están dentro de la ciudad. Todo ese cúmulo de instituciones forman parte del primer nivel de atención en la ciudad, ¿sí? Del segundo nivel de atención podemos nombrar al Policlínico Regional San Luis y a la gran mayoría de los hospitales del interior, ¿sí? Y dentro del tercer nivel de atención podríamos nombrar al Hospital Teresita Baigorria y tal vez habría que ver hoy en día cómo se encuentra en términos de complejidad y de estructura el Hospital de Salud Mental.
Tal vez, habría que verlo bien a eso, porque las instituciones van cambiando, obviamente. Bueno, entonces, nos queda ese 5%, sumábamos entre el primer nivel y el segundo nivel un 95%, el otro 5% corresponde a una respuesta de demanda de atención del tercer nivel, ¿sí? La atención es ambulatoria y hospitalaria, la complejidad que se requiere es una complejidad alta, son unidades complejas de atención directa al paciente y apoyo terapéutico y de diagnóstico, en donde acá sí podemos encontrar dentro de la atención especializada, una unidad de terapia intensiva, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades? No solamente sumar las actividades que correspondían al primer y segundo nivel, que eran las de diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Sino que estas actividades dependen o requieren de una tecnología muy especializada. Por ejemplo, la cirugía cardiovascular. Por ejemplo, la neurocirugía. Por ejemplo, tratamientos radiantes, como por ejemplo el hospital oncológico, ¿sí? La medicina nuclear, bueno, tiene unidades de terapia intensiva, con nutrición parenteral, con el desarrollo de tecnologías para el segundo nivel, para el tercer nivel es de investigación y docencia, ¿sí? Se caracterizan mucho estas instituciones por poseer estos comités de investigación y docencia, ¿sí? Que aprueban o desaprueban proyectos de investigación a realizarse en ese tipo de nivel. El personal que se requiere son médicos especialistas, ¿sí? Y el tipo de establecimiento son todos especializados, ya sean centros como por ejemplo el cardiovascular de acá de San Luis, o centros muy particulares como el cardiovascular, o hospitales especializados. La próxima. Sí. Profe, le hago una consulta. Sí, Rocío. ¿Todo esto sería en base únicamente a hospitales, digamos, públicos, o clínicas privadas también entrarían en todo esto? Sí, también. Recuerdo que hablábamos de que el sistema de salud era uno solo. Una de las características que posee nuestro sistema de salud argentino es la gran fragmentación que posee, ¿no? Se divide en instituciones públicas, privadas, instituciones que dependen del seguro social u obras sociales, ¿no? Todas estas partes que componen el fragmentado nivel de atención, el fragmentado sistema de atención, perdón, entran en este sistema de clasificación. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. También hay otra clasificación que tiene que ver con clasificación de letras y números que se relacionan con el tipo de complejidad tecnológica que poseen, ¿sí? Profesor, pero sí. Entonces, Sí. ¿los sanatorios entrarían en el tercer nivel? Los sanatorios privados. Como les decía recién, cada institución tiene sus momentos, ¿sí? Podríamos decir que el sanatorio podría ser el sanatorio Rivadavia, podría ser de un segundo nivel, yo es el único que conozco. Las otras dos clínicas no las conozco mucho, pero recuerden que tienen que ser de alta complejidad y especializados. Cuando hay una derivación, por ejemplo, de un ámbito privado hacia otro ámbito para hacerse un tipo de estudio, es porque esa institución no resuelve en sí misma sus necesidades de diagnóstico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, así como yo les decía recién, bueno, habría que ver si el hospital de salud mental sería de tercer nivel. Siempre hay que ver, siempre hay que revisar y verlo. ¿Por qué? Porque las instituciones van cambiando. A veces los profesionales se van, a veces hay más tecnología, a veces se rompen, a veces no se vuelven a reponer lo que se rompe, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado en San Luis o en cualquier lugar de la Argentina o del mundo que, qué sé yo, se rompe un tomógrafo y eso te quita nivel realmente, te saca de un nivel, ¿sí? Pero en términos generales, yo creo que
sin saber mucho en detalle la situación institucional de las clínicas privadas, tal vez podrían ubicarse en un segundo nivel, ¿sí? Y el centro oncológico estaría en tercer nivel, ¿verdad? Debería. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, ahí como ven en las fotos, son hospitales de mayor complejidad, se hacen las mismas actividades que el anterior, pero con un mayor énfasis en la investigación y la docencia. Bueno, Profe. y para terminar, sí, Milagros. Una consulta, ¿por qué el hospital oncológico no se encuentra en el tercer nivel? Y si lo explicó, se me cortó el internet por eso, no llegué a escuchar bien. Correspondería, sí, yo lo que le decía recién a la otra compañera, que correspondería que al ser especializado y tener, si realmente realiza terapias radiantes, correspondería a un tercer nivel, ¿sí? Pero, como decía recién, las instituciones van fluctuando en sus recursos y se puede actualizar o rever la clasificación, o la clasificación que se espera que tengan, o la clasificación que realmente posean, ¿sí? Bueno, para entonces, terminar... profe, disculpe que lo corte. Entonces sí, no sí, es por la cantidad, sino por la calidad de servicio que brindan, es el nivel. Piensen ustedes que como futuras profesionales o futuros profesionales de la enfermería, las personas debemos dejar de pensar en la palabra atención, ¿sí? En la palabra atención. ¿Qué atendemos y qué no? Sino en la calidad de la respuesta, ¿sí? Nosotros estamos para responder como enfermeras o enfermeros en términos de cuidado, ¿no? Esa es la razón de ser de la enfermería, el cuidado. Pero la capacidad de respuesta que tenga una institución es, perdón que yo mientras hablo con ustedes sigo admitiendo, la capacidad de respuesta, ya sea en términos, como decíamos al principio, de estructura, de resultados, en términos de dimensiones, eso es lo que realmente nos hace clasificar, ¿no? En la calidad de la respuesta y en la cantidad. Fíjense que lo primero que hablábamos y que está en este último cuadro, tiene que ver con la demanda y los recursos. Esa línea, y te contesto, Cecilia, con esto, esa línea de arriba del triángulo invertido que une las palabras demanda y que une junto a la palabra recursos, esa línea imagínenla como la palabra respuesta, la capacidad de respuesta que tenemos en cada uno de los niveles. Fíjense bien, que no es solamente, no es que no es calidad y cantidad, es todo junto, ¿sí? En los cuadritos que yo le decía, que era una captura de pantalla, lo primero que veíamos era, bueno, a qué porcentaje de la población le da una respuesta este nivel, ¿sí? Entonces, la demanda, ¿sí? En el primer nivel de atención, y ahora sí te respondo con este cuadrito para terminar, Cecilia, la demanda en la atención primaria o primer nivel de atención tiene una demanda del 80%, pero de todo el sistema de salud cuenta con el 15% de los recursos, ¿sí? De todos, no solamente el recurso humano, el recurso económico también. ¿Por qué? Porque una cosa es proveerle a una persona con diabetes de su metformina mensual, que tiene un costo, y otra cosa, y otro costo tiene esa misma persona diabética que termina con una amputación en el tercer nivel, porque implica un costo mucho mayor utilizar un quirófano, ¿sí? Entonces, en el primer nivel de atención, y como para ir cerrando, la demanda es del 80%. Este cuadrito sería como la captura de pantalla del resumen de lo anterior, ¿sí? El 80% de la demanda con un 15% del recurso del sistema de salud disponible. El nivel intermedio, que sería el segundo nivel de atención que corresponde a los hospitales generales, tiene una respuesta a la demanda del 15%. Pero ¿cuánto de los recursos del sistema de salud cuenta? Con el 25%. Y acá se da
en el vértice invertido de este triángulo los números más llamativos. Que el tercer nivel, que acá dice hospitales de referencia, pero no lo tomen así, porque en San Luis le llamamos hospitales de referencia a los hospitales del primer nivel de atención, ¿sí? Que serían los hospitales especializados, ¿sí? Miren abajo del triángulo, hospitales especializados, tienen una respuesta al 5% de la demanda, pero se llevan en su trabajo y en su respuesta el 60% de los recursos disponibles. Por ejemplo, un día en una terapia intensiva del tercer nivel de atención es altamente costoso versus los 15 o 20 minutos disponibles para atender a una persona con diabetes o hipertensión en el primer nivel de atención, ¿sí? Entonces, por eso esa gran diferencia entre la demanda que hay de la comunidad versus los recursos disponibles para cada nivel, ¿sí? Bueno, con esto terminaríamos el tema de niveles de atención. Recuerden que cualquier duda, bueno, la pueden plantear ahora, o sí a leer o estudiar este tipo de Profe, una consulta. de Por ejemplo, poco enredado, pero todo se relaciona. Sí. el hospital de Merlo, ¿en qué nivel estaría? Porque ellos tienen ahí fonoaudiología, tienen obstetricia. El hospital de Merlo tiene un segundo nivel de atención. Yo estuve hace poco hablando con Majo, con María José, que es la directora administrativa del hospital de Merlo, y justamente no hablamos puntualmente del nivel de atención, pero sí hablábamos de qué capacidad de respuesta tenían, ¿no? Porque estábamos hablando acerca de, yo le preguntaba a María José, cómo hacían con las personas COVID que se les complicaban, cómo hacían para responder, ¿no? Porque una cosa es atender en el Policlínico Regional San Luis, en donde te das vuelta y tenés una terapia en el piso de arriba, ¿no? Y otra cosa es atender en el hospital, no sé, de Fraga, que te das vuelta y lo único que te encontrás es la ruta 7. O te vas para Mercedes o te vas para San Luis. Porque también, bueno, hablábamos de esos temas con María José, que es la directora del Hospital de Merlo, y con Cecilia, que es la directora médica, y hablábamos, ¿no?, de estas cuestiones que, si bien San Luis no es una provincia muy grande en extensiones, las distancias también son una barrera. Pero bueno, sí, corresponde a un segundo nivel de atención. Si bien claro, vieron que tienen su maternidad, tienen su sala de intensiva, tienen un médico nada más intensivista, creo, y en ese momento, hace un par de meses, cuando hablábamos con ella, estaban buscando médicos o médicas clínicas. De ahí surgió la conversación. Claro, porque tengo amigas fonoaudiólogas, tengo una amiga instrumentadora que se quería el pase para allá, entonces quería saber más o menos en qué nivel, cómo se estaban pidiendo los pases, entonces... Sí, vieron que sí, estaba complicado los pases. La instrumentación quirúrgica también es un tema. Dependen del mercado de quirófanos que haya en la provincia, ¿no? Pero, bueno, sí, acabo de ver que hay 93 mensajes. Sí, es difícil incorporar a la instrumentación quirúrgica. Pero esto también tiene que ver con un análisis del mercado profesional, ¿sí? A veces pienso que hay como demasiada oferta para un mercado que no puede contenerlas. Claro, yo tengo compañeros que se han recibido y siguen siendo o remiseros o están estudiando otra carrera, porque la verdad que el mercado no es tan amplio como para que te llamen, entonces están recibidos con título, todo. Claro. Hay pocos quirófanos, hay un segundo nivel muy acotado y un tercer nivel muy mínimo en la provincia. Que bueno, responde a la idiosincrasia o a la realidad de salud que tiene la provincia, ¿no? O sea, esto es así, ¿sí? No quiere decir que
Porque nosotros, o cada una de las que están escuchando, cada uno de los que están escuchando, tienen que pensar que hay una organización en el sistema, y tienen que pensar que les tiene que permitir entender que un tomógrafo en el primer nivel de atención no tiene nada que hacer. ¿Sí? Esto no significa que sea un mal sistema de salud, ¿no? Un neurocirujano en el primer nivel de atención no tiene nada que hacer. Hay una organización, ¿sí? Hay una manera de que los sistemas de salud sean. El ser de un sistema de salud tiene una clasificación, tiene una manera de distribuir su recurso, porque tiene una manera pensada, ¿sí? O planificada para responder a las demandas de salud de su población. Porque si no, no existiera esta clasificación, y vuelvo al mismo ejemplo pesado, todos los centros de salud deberían tener un tomógrafo, todos los centros de salud deberían tener un sistema de laboratorio, todos los sistemas de salud deberían tener radiología, con todo lo que eso implica. Si vos tenés radiología en puntos estratégicos y así organizás tu sistema de salud, y vas a tener un servicio de radiología en un lugar en donde haces 1 o 2 placas por día, hay una inversión en ese lugar que no se justifica. Por eso se piensa el sistema con determinada clasificación. ¿Sí? No sé si fui claro en el planteo del tema. Profe, Sí, profe, una consulta. ¿Sí? Sí, el hospital nuevo que se súper inauguró, súper enorme, que parece que es de súper tercer nivel, ¿es realmente así? O sea, ¿o no? Mira, Pamela, las instituciones tienen que empezar a funcionar, ¿sí? Hay que verlos. En este momento están en la organización administrativa, ¿sí? Yo hablé hace una semana no sé si conocen a la licenciada especialista Licia Otero, que va a ser una de las gerentes jefas del servicio de enfermería del Ramón Carrillo, y ella me comentaba que estaban en este momento, ¿no? De organizar todo lo administrativo. ¿Se acuerdan la segunda placa que vimos? Que la clasificación del sistema de salud de niveles tenía que ver con lo técnico y lo administrativo, ¿sí? Estaban en esta parte, en este momento. Estaban organizando lo administrativo, que van a trabajar con un sistema de unidades de prestaciones de enfermería que se llaman UPE, y eso implicaba formar a la gente, basarse en la cantidad de minutos de atención, basarse en la cantidad o en la capacidad que tiene cada profesión de generar una facturación. Es bastante interesante, implica un cambio de paradigma también, pero en respuesta a lo que vos me decís, está pensado para ser un nivel de atención alto y complejo, pero a las instituciones hay que verlas funcionando. ¿Sí? Hay que esperar a ver cómo funcionan para poder determinar un nivel, ¿no? O hacer un análisis y poder decir si corresponde a un tercer nivel o corresponde a un segundo nivel. Sí, tal cual, porque, por ejemplo, este hospital no se supo más nada, no se sabe qué funciona, qué no funciona, y estaría bueno, como ciudadana, saber que tenemos un hospital de tercer nivel con todo el equipamiento. Sí, 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 están en ese proceso. Inclusive recuerden que, Lisi me comentaba que hay toda una situación de, ellos les llaman de digitalización sanitaria, que, bueno, está todo nomenclado, está todo escrito, y están haciendo pruebas y van llamando a un grupo de profesionales, los llevan y les dicen, bueno, cómo funcionaría, creo que ponen casos en análisis y, bueno, y ahí determinan. Pero bueno, Profe, hay que esperar a ver qué funciona. pregunta Sí. que me perdí ahí. El hospital es central, entonces sería un hospital de primer nivel, porque hasta cirugías bariátricas. De segundo. Segundo nivel. Hasta cirugías bariátricas la empezaron a hacer. Obviamente con todos los protocolos que lleva, psicología, nutrición, todo para llegar al momento de la cirugía. Sí. Sí, corresponde a un segundo nivel. Segundo nivel. Profe, hay una compañera que pregunta que si una misma institución puede compartir niveles. Qué interesante la pregunta.
A ver, nunca vi que una institución sea de un nivel y a la vez sea del otro. Sí hay roles a veces un poco indefinidos, sí sucede. En algún momento, cuando se acuerdan que yo nombré 5 hospitales, en algún momento fue muy fuerte esto de que no éramos ni del primer nivel ni del segundo, ¿no? Se decía, somos hospitales ni, se decía, de verdad, se decía hace unos años atrás. Pero o formás parte de una, recordar las plaquitas, esas que veíamos recién, esas 3 placas, o formás parte de un tipo de complejidad y contás claramente con un tipo de recurso tanto tecnológico como humano, eso te tiene que permitir claramente clasificarte en uno de los dos, pero no podés ser del tercer nivel y del segundo nivel a la vez, a la misma vez. O estás en un nivel y el día de mañana te desmantelaron un servicio o te pusieron otro o te dieron más tecnología, pasás a un nivel o pasás al otro, pero la connivencia de 2 niveles no. Profe, yo tengo una consulta antes de irse. La formación UP que se está adaptando en el nuevo hospital, ¿en qué consiste? Bueno, la UPE es una nomenclatura que ha clasificado a las actividades de enfermería en términos de minutos. Por ejemplo, la UPE de la intramuscular es de 5 minutos. Eso tiene un costo, ¿sí? Un costo de actividad, minuto y procedimiento. Y si vos sos mutualizada, yo soy tu enfermero, vos sos mutualizada, vos tenés DOCEP, ¿no? Entonces yo, como le digo a la directora, que vendría a ser Raquel Duarte, por ejemplo, supongamos que Raquel es la directora del Ramón Carrillo, entonces yo como enfermero le digo a la directora que hice tantas UPE por minutos son de intramuscular. Entonces ella en un acto administrativo le cobra a DOCEP las UPE que yo he facturado, realizando esa atención. Por eso se llaman unidades UPE. La unidad UPE tiene todos los procedimientos de enfermería divididos en minutos, pero con una cuestión que podemos estar de acuerdo o no, direccionada a la facturación. ¿Sí? Vos facturas tus procedimientos, los cuales están clasificados por minutos. ¿Sí? Así va a ser, en teoría, la atención. ¿Pero eso no está aplicado también en el hospital? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. No. Se intentó en la atención primaria de la salud hace unos años, ¿te acordás, Mayra? Cuando Sí. se tiró ese tema de que empezáramos a trabajar con UPE, Sí. y no sé quién fue que se resistió mucho y que no salió. Yo no Sí, tuve no, la no. culpa. Profe, le quería hacer una pregunta. El Hospital Central Ramón Sí. Carrillo, aún en su totalidad de funcionamiento, porque ahora no funciona completamente, o sea, aún en su totalidad de funcionamiento, ¿seguiría perteneciendo al segundo o al segundo nivel de atención, no? Que me perdí Está un poco la parte. pensado el Ramón Carrillo, por lo que hemos visto en esta clasificación, que es muy básica. Después ustedes van, si se ponen a buscar, pueden encontrar otro tipo de clasificaciones de las instituciones de salud. Es muy básica la del primer, segundo y tercer nivel. Después hay otra clasificación que está en términos de letras y números, ¿sí? Pero en términos generales de lo que acabamos de ver, el Ramón Carrillo, por lo que he escuchado, y no me equivoco, está pensado para ser un hospital de tercer nivel, de alta complejidad. Gracias, profe. Bueno, no le quiero quitar mucho tiempo a Mayra, la profe Mayra, que ella continúa con su exposición Bueno, ahora. Fer, ¿largo la presentación o le vamos a dar Sí, unos sí. minutos? No sé cómo quieres. Sí, Bueno. larguemos. Bueno. A ver, ¿ahí se ve? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Ahí Sí, esperen un profe. poco. Mi compu anda Sí, un profe, ahí poco. sí se ve. A ver. Espera acá. Ahí se ve pantalla completa, chicos. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ah, bien, bien, bien.
A ver, ahí está. Bueno, otro tema que ahora vamos a hablar, súper relacionado con el tema que estaba dando el profe Fernando, es el tema de la referencia y contrarreferencia. Palabras o términos que ustedes van a utilizar o van a escuchar cuando les toque trabajar. Recién el profe Fernando nombraba 3 niveles. Entre ellos debe existir siempre una coordinación, ¿sí? Esta coordinación va a ser esencial para poder lograr que la eficiencia y la equidad en el acceso a la salud, ¿sí? Referencia y contrarreferencia. Los sistemas de referencia y contrarreferencia podemos decir que son herramientas que nos van a servir a nosotros para controlar el desempeño de la red de proveedores de salud. Permite disminuir la sobreutilización, sobre todo de los niveles más complejos, como el segundo nivel y el tercer nivel, y evitar la subutilización de otros establecimientos, como por ejemplo la atención primaria. Decimos que la integralidad es una función de todo el sistema de salud, que incluye que la prevención, la atención primaria, secundaria, terciaria y paliativa. Para que sea integrada la atención primaria de salud requiere de la coordinación de todos los niveles del sistema de salud. Fíjense en si no es importante la APS, atención primaria de la salud. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de referencia y contrarreferencia. Una mujer puede controlar su embarazo en el primer nivel de atención y ser derivada al segundo nivel de atención para el parto, pero también puede ser derivada al tercer nivel de atención si está con una amenaza de parto prematuro. Después de solucionar el problema al nivel referido, la vuelve a derivar nuevamente al primer nivel, eso se llama contrarreferencia, informando de forma oral o escrita lo que ha sucedido en su internación o examen complementario, para el seguimiento de nuevo en el primer nivel de atención. Es decir, lo que permite la referencia y la contrarreferencia es que una persona con un resfrío común no sea tratada en un tercer nivel, y a la vez que una persona con una apendicitis puede ser tratada en una atención primaria, pero no adecuadamente, debe ser referida a un tercer nivel. Esta coordinación es súper importante que la tengamos en cuenta. Bueno, en esta plaquita, dice por qué es importante el sistema de referencia y contrarreferencia. Porque permite un enfoque del derecho humano en salud, garantiza la continuidad de atención. Esto quiere decir que una persona en un postquirúrgico no se vaya a su casa y ahí termine todo. Es decir, que pueda ser contrarreferido nuevamente a un primer nivel. Mejora la calidad de atención, fortalece el sistema de salud, articula los servicios de salud. Porque debemos trabajar coordinadamente, ¿sí? Los 3 niveles que nombra el profe Fernando hace rato deben trabajar coordinadamente para lograr una equidad. Favorece el uso eficiente de los recursos y obviamente crea una responsabilidad institucional. Los principios del modelo de atención. Los principios del modelo de atención son la universalidad. Algunos de estos conceptos los vamos a ver también en la próxima clase o en esta. Por ejemplo, la equidad, la integralidad, la continuidad de los servicios, la calidad, la eficiencia, la promoción y la corresponsabilidad. Esto hace referencia a los derechos. Es decir, la salud de una persona no puede darse en forma limitada o verse interrumpida por culpa de la incapacidad que los sistemas tengan para resolver un problema, sino por el contrario, esta debe ser seguida y completada hasta que la persona que logre resolver el daño o el episodio de la enfermedad específica, pero por nuestra incapacidad en la resolución de los problemas o de referir un paciente, no debemos perjudicar al usuario. Entonces, como para ser más claros, un segundo ahí. ¿Qué es la referencia? Es decir, referir o referencia es la transferencia formal mediante un instrumento, ya sea un escrito, oral,
oficializado para la atención del usuario con una necesidad de salud que supere la capacidad de resolución del proveedor a otro proveedor de un nivel de mayor complejidad. Por ejemplo, nosotros trabajamos en APS, en un centro de salud, y recibimos un paciente, siguiendo el ejemplo que el profe Fer dijo en la clase anterior, un paciente con un pie diabético, en donde su herida está infectada, y necesitamos una consulta con un cirujano para un taller quirúrgico, o un análisis específico que no lo podemos realizar en nuestro centro de salud. Entonces nosotros lo referimos al paciente a un segundo nivel o a un tercer nivel, depende de dónde quiera ir, para poder ver qué es lo que sucede con él. Cuando él entra al segundo nivel o tercer nivel y él se realiza el trabajo o la prestación que se necesita, nuevamente se puede contrarreferir a lo que es el primer nivel para poder realizar o seguir realizando la curación. ¿Cuáles son las causas que nosotros referimos o hacemos referencia? La solicitud del procedimiento diagnóstico, cuando necesitamos un procedimiento terapéutico, necesitamos estudios complementarios que no los podemos realizar en nuestro lugar de trabajo, una hospitalización o una internación, la solicitud de una cirugía ambulatoria o con internación, la solicitud de una segunda opinión para un diagnóstico, seguimiento o tratamiento. ¿Cómo se origina la referencia? Esto inicia en la comunidad cuando un personal de salud o un agente comunitario se da cuenta que existe cualquier factor de riesgo o algún problema de salud en un miembro de la comunidad y requiere la atención en un establecimiento de salud. ¿Qué es lo que sucede en el establecimiento de salud? El problema de salud del usuario supera la capacidad resolutiva del establecimiento. Es decir, yo no tengo la capacidad suficiente para resolver el problema de salud de ese usuario. Y la autorreferencia es cuando el usuario directamente acude a un hospital de primer nivel, segundo nivel o tercer nivel. Es decir, va directamente al instituto especializado sin antes haber pasado por el primer nivel de atención. Esto también puede pasar. Por ejemplo, un paciente que en un momento de un accidente de tránsito, el otro día nos pasó, un paciente jugando a la pelota tuvo una fractura expuesta de 2 dedos de la mano, directamente él vino a nuestro centro de salud, pero tranquilamente directamente se podría haber dirigido a un segundo nivel o a un tercer nivel, es decir, al Hospital San Luis o a alguna clínica privada. Entonces, la contrarreferencia es cuando hay una devolución formal del proveedor de un mayor nivel de complejidad al menor nivel de complejidad para el seguimiento de caso. Esto también suele pasar en las cirugías. Una cirugía de una apendicitis generalmente se hace en un tercer nivel, pero el seguimiento de esa herida o de ese paciente lo hacemos en el primer nivel. ¿Cuáles son las causas de contrarreferencia? Es el retorno de la responsabilidad del manejo médico del paciente a su factor de origen, con la debida respuesta a lo solicitado. Volviendo al primer ejemplo, cuando daba el ejemplo de la paciente que estaba embarazada, cuando esa paciente pasaba un tercer nivel por una amenaza de parto prematuro, luego de ese tercer nivel, cuando ya lograba solucionar su inconveniente, su problema, esa paciente volvía nuevamente a ser tratada al primer nivel, ¿sí? Bueno, esta es una información mínima que debemos tener en cuenta a la hora de realizar lo que es los formularios de referencia y contrarreferencia. Por empezar, cuando vamos a referir un paciente o vamos a especificar una situación para hacer una contrarreferencia, tienen que estar claros ciertos datos. Entre ellos es los datos del establecimiento, es decir, el nombre completo, el domicilio, la dirección, la localidad, la provincia. Por ahí son cosas mínimas, pero que no vienen a veces en una derivación y a veces no sabemos de dónde viene ese paciente, o por ejemplo, para derivarlo, después nos llaman pidiendo datos que faltaron. Entonces también lo otro que es claro y tiene que estar sí o sí son los datos personales del usuario. Apellido y nombre completo,
número de documento, fecha de nacimiento, sexo, edad, dirección. Y acá algo que me faltó hace rato cuando lo veía, hoy en día es el número de teléfono. Hoy en día está todo tan digitalizado que en todos lados nos piden el número de teléfono. Incluso hoy en día con el COVID se están manejando los certificados de vacunación también de manera digital. Todo va por el número de teléfono. Ese dato me faltó agregar acá. Y algunas consideraciones para supervisar el sistema de referencia y contrarreferencia es observar si las referencias se realizaron al establecimiento de atención apropiado, si el procedimiento fue oportuno. Es decir, que debemos evaluar si la referencia fue dirigida al nivel de atención correspondiente, donde el proveedor se adecúa por sus características de servicio a las necesidades de la atención. También, siempre tener en cuenta que a la hora de referir a un paciente, tenemos que tener en cuenta que ese hospital o ese sanatorio pueda darle respuestas, si no es en vano. A ver. Estas son algunas de las ventajas por las cuales es muy importante utilizar el sistema de referencia y contrarreferencia. La prestación médica adecuada del paciente de acuerdo a las necesidades del mismo. Integra el sistema de salud y sus niveles de atención. Disminuye los tiempos de espera, eso también es muy importante, evitando consultas innecesarias y desplazamientos inútiles. Simplifica los trámites de ingreso y egreso. Asegura el seguimiento del paciente. Garantiza la atención necesaria del paciente, educa a los pacientes en el uso adecuado de los recursos. Esto a veces también es importante porque nos suele pasar a nosotros que a veces los pacientes van a nuestro hospital, a APS, y vienen desde el Hospital San Luis, dice, no me quieren atender porque yo fui con un dolor de garganta y no me quisieron atender. Es lo que recién decíamos, a veces los pacientes no saben o no entienden esto de que existen 3 niveles de atención, en donde el tercer nivel está específicamente para una cosa, APS está para otra, y es donde nosotros debemos aprovechar para hacer esta educación a los pacientes, ¿sí? Ellos a veces no tienen por qué saber que en el tercer nivel no atienden un dolor de garganta. Hoy en día también está el sistema de triage que se está implementando en el Hospital San Luis, en los hospitales de día, en donde el sistema de triage es un sistema de clasificación, de selección, en donde el paciente es derivado a veces internamente en el mismo hospital, donde va a ser atendido, si por consultorio externo o por la guardia. Lo mismo hacen en el Hospital San Luis. Si es algo de menor complejidad, puede dirigirse a una guardia de APS o a una atención de atención primaria. Reduce los costos de atención, fortalece la red de APS como auténticos gestores de la atención sanitaria, evita muertes injustificadas por la adecuada oportunidad y continuidad de la asistencia. Y algunas desventajas de este sistema de referencia y contrarreferencia es la resistencia por parte del paciente por patrones culturales al alejarlo de su entorno familiar. Esto que sale acá se vio mucho con la pandemia, con el tema del COVID. Tener que referir un paciente o derivar un paciente a lo que era el policlínico, o depende de su saturación al Ramón Carrillo, el paciente no quería en muchas situaciones ser trasladado, porque tenía miedo de irse al Hospital San Luis, porque sabía que allá iba a estar alejado de su casa, de su familia. Entonces esto a veces es una desventaja en este sistema de referencia y contrarreferencia. Otra desventaja es el nivel receptor que considera una sobrecarga asistencial y el nivel que refiere de sentirse incapacitado de resolver el problema en su medio laboral. También esto puede pasar. Y otra es el rechazo de pacientes injustificado, creando gastos innecesarios. Y la última, y también me parece importante, es la falta de normativas, fichas o formularios formales de referencia y contrarreferencia. Yo creo que acá por ahí Fernando me puede ayudar. Yo creo que esto es un punto en donde realmente falla el tema de a la hora de referir a un paciente, no hay una ficha formal, sino que a veces es
es oral, telefónicamente, digamos, o escrito, depende de cuándo se refiera. No sé, Fer, si vos te das cuenta de lo que yo quiero decir. Sí, sí, en realidad me hiciste acordar a cuando en APS y el segundo nivel intentamos hacer la referencia y contrarreferencia de enfermería, ¿no? Porque también se suma otro elemento en el cual las profesionales y los profesionales de la salud tampoco estamos habituados a este tránsito del cual hablábamos recién de las personas dentro del sistema. Y lamentablemente en la hoja de derivación nunca venía de vuelta, ¿no? No, nunca venía de vuelta. Y es complejo porque falta normativa, falta una línea a seguir, y a veces cuando se intentan hacer estas cuestiones tampoco hay como una costumbre o una actitud profesional de que de otros niveles refieran o contrarrefieran el mismo lo derivó, ¿no? Entonces, es compleja la aplicación de la referencia y contrarreferencia porque generalmente se hace vía telefónica. Se Claro, llama, le dice eso y nada más. sí, y después a veces no tenemos esa contrarreferencia de qué pasó con ese paciente, a no ser que lo volvamos a ver por consultorio. Por eso yo creo que ese punto, igual ahora quizás se está agilizando un poco más con lo que es la historia clínica digital, que de a poco se va implementando, y por ahí eso es mucho más fácil, pero si los profesionales la usamos, si no estamos en la misma. Bueno, no sé si hay alguna duda o algo al respecto. No, yo, profesora, le iba a preguntar sobre eso, de la historia clínica, que usted Sí. hacía referencia, pero ya me contestó la pregunta. Bien, sí, está en uso y se está tratando de utilizar, pero enfermería no está haciendo mucho uso de lo que es la historia clínica digital. Yo creo que está muy buena la idea, se quiso implementar antes de la pandemia un seguimiento por parte del enfermero, ¿te acordás, Fer, que ahí hubo un poco una pelea? Porque a la hora de las prestaciones de enfermería lo único que teníamos era, Fer, control de presión. No me Sí. acuerdo si era frecuencia cardíaca, Intramuscular, ajá. Entonces nosotros peleamos como para que ampliaran un poco más nuestro campo en esa historia digital, si no, no se puede tampoco mostrar nuestro trabajo. Pero bueno, no se implementó, no pudieron modificar el perfil, estamos ahora en eso pidiendo porque es súper interesante y agilizaría muchísimo más lo que es la historia clínica digital. sí, a veces hay procesos hegemónicos que hacen que todo gire en torno a algunas profesiones nada más. Entonces, la mirada interdisciplinaria o la mirada de una atención en equipo pone a las claras la fragmentación que tenemos como sistema, ¿no? Entonces, se complicó para la enfermería poder poner un nomenclador más amplio con respecto a todas nuestras atenciones de cuidado. Pero bueno, ojalá se solucione pronto. Sí. Profe, una pregunta. Yo la otra vez fui al centro de salud del barrio Amplia a ponerme las vacunas y Sí. no tenía el carnet, porque me habían dado un carnet y se me perdió, se me extravió. Pero la chica agarró, puso en la compu mi número de documento y le saltó. Vos te pusiste esta vacuna, esta y esta te dura por 10 años, así que esta no te la tengo que poner, pero esta sí. O sea que en algunos casos sí funciona. Eso no sería la historia clínica digital, eso sería un programa que es el programa Sumar, que se carga persona por persona, en todos los centros de salud lo hacen, con su DNI, y ahí vos podés ir viendo la historia en cuanto a lo que es vacunación, se centra en vacunación. Solamente vacunación, exactamente. No el resto, si por ejemplo tuviste una cirugía o solamente vacunación, que estaría bueno que así funcione todo, o sea, pero no, eso no es una historia clínica digital. Genial, gracias por contestar. Profe, una consulta. Sí. A mí no me quedó claro lo de rechazo de pacientes injustificado y creando gastos innecesarios. ¿Qué sería por parte del centro de salud que te rechacen y el gasto necesario que sería de ese mismo centro?
esto es, no vamos a nombrar instituciones, pero bueno, a veces pasa que queremos derivar porque el paciente tiene obra social y bueno, no, hay rechazos injustificados o justificados Se por el corta, tema de que... profe. Hola, ¿sí? ¿Ahí me escuchan? Sí. Ay, perdón. Esto hace referencia a cuando hay un Ahí, rechazo perfecto. injustificado, cuando se quiere derivar un paciente a un sanatorio, una clínica o al hospital, y el paciente tiene que sí o sí, a veces se tiene que firmar la negativa, o sea, en la clínica que lo rechaza tiene que firmar la negativa, entonces tienen que trasladar al paciente hacia la clínica que está rechazando el paciente, firmar, después derivarlo de nuevo al hospital, al complejo sanitario, y ahí se generan gastos innecesarios del movimiento de una ambulancia para todo ese trámite burocrático que hay que hacerlo sí o sí, y un poco se refiere a eso, rechazo de pacientes creando gastos innecesarios, ¿sí? Perfecto, ahí lo comprendí. Gracias. No, de nada. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, si no damos continuidad o no sé qué hora es. Sí, sí, estamos a tiempo. Damos el otro tema, ¿Tenés el compartimos otro? el otro tema. Yo lo tengo por acá. Nos quedan 20 minutos. Perfecto. Profe, Sí, yo tengo una duda sobre el parcial. sí. No sé si me confundo. Creo que el 16 hay parcial, ¿no? Sí, si la profe Raquel está por ahí, pero sí, si no Sí, me acá equivoco. estoy. ¿Qué tal? Buenas Buenísimo. Hola. Quería saber si iban a publicar así los temas que no, cómo iba a ser, si iba a ser virtual, presencial. Bueno, nosotros tenemos pensado para esta instancia del 16 que sea en forma virtual. Y bueno, entra todo lo que dimos hasta donde se termina, mañana se termina la unidad 1 y ahí se comienza, hasta ahí tienen que estudiar. Buenísimo. Bueno, ahí están viendo el Power. Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Bueno, en estos últimos 20 minutitos vemos este tema. Nos queda para mañana resiliencia. El otro tema es riesgo y enfoque de riesgo, ¿sí? Lo van a encontrar en el apunte que está en el Classroom. En matemáticas, el riesgo implica la probabilidad de que ocurra un evento. Ese evento, para las matemáticas, obviamente, puede ser bueno o puede ser malo, ¿sí? Pero en salud se considera al riesgo como la probabilidad de sufrir un daño. El riesgo es la probabilidad de sufrir un daño, una enfermedad o muerte en presencia de determinadas circunstancias que inciden o que influyen, ¿sí? Ya sea en un individuo, en un grupo, en una comunidad o en todo un ambiente, ¿sí? Cuando hablamos de ambiente podríamos decir, por ejemplo, un ambiente de trabajo. ¿Cuál es la metodología para evaluar ese riesgo o la determinación del riesgo? Tiene estos siguientes pasos que ustedes lo van a encontrar también en la teoría, o sea, en el apunte que tienen en el Classroom, y implica la identificación de la gente que puede llegar a producir el daño, ¿sí? Vamos a ir a un ejemplo que lo vamos a usar transversal en estos 20 minutos, vamos a quedarnos con el ejemplo del COVID, ¿sí? En diciembre del 2019 se identifica al virus de la COVID-19 como un nuevo agente microbiano que podría llegar a producir un daño. En realidad, para no faltar a la verdad, el COVID-19 se detecta después de una gran incidencia, o sea, nuevos casos de neumonías bilaterales virales que empezaron a encontrar en China, ¿sí? Primero se identifica ese agente que produce el daño. Después se estima la probabilidad de la ocurrencia del daño. ¿Qué probabilidad va a haber de que esto se convierta en algo delicado, ¿no? Se mide el impacto, se cuantifica, se le pone el número, ¿sí?
Y en términos de salud, si seguimos con el ejemplo del COVID-19, imagínense en qué terminó y en qué sigue sucediendo este virus que se encontró hace 1 año y medio, ¿no? Produciendo neumonías bilaterales en una determinada cantidad de hospitales de China. Después, ¿qué sigue? Se evalúa y se ven los resultados y se evalúa en cuanto a esa cuantificación anterior, ¿sí? Al pasito anterior. Y después se determina el impacto de que estos agentes hacen a los individuos, ¿sí? De esa manera se determina el riesgo. Ahora yo estoy teniendo el mismo problema que no me está. Por ejemplo, de la valoración del riesgo surge la necesidad de implementar cambios y tomar decisiones que implican la asignación de recursos, ya sean recursos humanos, financieros, y de repente, si ven arriba, esa es la imagen del virus de la COVID-19, muy rápidamente el mundo tuvo que empezar a reasignar recursos, entre ellos, por ejemplo, la vacunación, que es de un alto costo para cada uno de los estados, ¿sí? Bueno, ¿cómo se mide el riesgo? Hay dos elementos básicos de la epidemiología que se utilizan para medir el riesgo. Lo van a encontrar ustedes también en sus apuntes. Una es la incidencia y otra es la prevalencia, ¿sí? La incidencia es el número de casos nuevos que tiene una enfermedad, ¿sí? Y la prevalencia es el número de casos que ya existen más los casos nuevos de una enfermedad o de una condición en un periodo determinado. Si ustedes ven la fotito de abajo, no se lee bien, pero ahí determina en color blanco los 4.720 casos que hubo en un día determinado de COVID, más el total que venía en acumulado sería la prevalencia. Estoy renegando con las teclitas para que pase. Algo pasa hoy con ese Algo tema. pasa hoy, sí. Otra manera de medir el riesgo, que lo van a encontrar también en el apunte, es el riesgo global, el riesgo relativo y el riesgo atribuible. El riesgo global es el que se deriva de la posibilidad de ocurrencia de un evento. Cuando piensen en riesgo global, piensen en algo que no tiene que ver con la salud como para que sea entendible. El riesgo global, pongamos como ejemplo para clarificarlo, la ocurrencia de un terremoto en el medio del océano. El riesgo global es de que ocurra un tsunami y que pueda llegar a afectar a las personas que viven en una zona costera, ¿sí? Es el riesgo que se deriva de la posibilidad de ocurrencia de un evento. ¿Qué es el riesgo relativo? Es la frecuencia con que se padece la enfermedad a aquellas personas que están expuestas al factor de riesgo, en relación con el grupo de personas no expuestas, ¿sí? Acá hay dos grupos de personas, unas que están expuestas al factor de riesgo y otras que no. El riesgo atribuible es la disminución que se produciría en el riesgo de enfermar en aquellos que se expusieron al factor de riesgo, pero que luego se les suprime la exposición. Todo esto ustedes lo van a ver más adelante en otra materia, pero lo tienen dentro de lo que son la teoría de nuestra asignatura, ¿sí? Está bastante claro también en el apunte que tienen ahí ustedes. Factores de riesgo. Ahora sí entramos lo anterior fue introductorio, vimos la definición de riesgo, vimos cuáles son los elementos para medir ese riesgo, y ahora vamos a entrar a la definición de lo que son los factores de riesgo. Los factores de riesgo, recuerden bien esta definición, es un atributo o una característica que confiere al individuo una susceptibilidad, ¿sí?
el ser más susceptible de contraer una enfermedad o una alteración, ¿sí? Por ejemplo, una persona que vive con diabetes es más susceptible o está con mayor probabilidad de que alcance a tener una amputación de sus miembros inferiores versus quien no es diabético o quien no es diabética, ¿sí? Entonces, es la susceptibilidad individual en términos probabilísticos. Esa es la definición de factores de riesgo. ¿Es endógeno o exógeno? Es decir, puede formar parte de la individualidad de la persona o puede ser externo a la individualidad de la persona, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Endógeno sería vivir con diabetes. Exógeno podría ser una persona que trabaja en una mina, ¿sí? Y que puede tener, por estos factores externos de ese tipo de trabajo, más susceptibilidad probabilística de tener problemas respiratorios, ¿sí? Puede ser controlado el factor de riesgo y precede al comienzo de la enfermedad. Por ejemplo, si nos vamos con esta frase de que precede al comienzo de la enfermedad, podríamos pensar en la COVID-19 que se determinaron determinados factores de riesgo, valga la redundancia, para que se considerara que había ciertas situaciones de salud que eran probablemente ponían a la persona probablemente en mayor susceptibilidad de que esa enfermedad fuera de características más graves, ¿sí? Acá está, por ejemplo, cuáles fueron los factores de riesgo presentes o determinados ante la COVID-19. Todas estas cuestiones no las genera el COVID-19, ¿sí? Como virus. El virus de la COVID-19 no genera hipertensión, no genera diabetes, no genera tabaquismo, no genera asma, ¿sí? Quiero centrarme en esta idea de que son cuestiones de salud o situaciones de salud que son precedentes, estaban antes, ¿sí? La persona tenía esta susceptibilidad antes como factor de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué se determina como factores de riesgo para la COVID-19? La hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el asma, el EPOC, la obesidad, ¿sí? En el apunte, ustedes tienen 3 tipos de clasificaciones de factores de riesgo. Vamos a hablar solamente de una, ustedes léanlas a todas, revísenla. Va a ser bueno y oportuno que puedan hacerse un cuadrito para diferenciarlas a este tipo de clasificaciones. Ahora vamos a ver una. Los factores de riesgo se clasifican en individuales o colectivos o ambientales, ¿sí? Los individuales son obviamente relacionados al estilo de vida que le otorga susceptibilidad para adquirir una enfermedad, daño o muerte. En el mismo ejemplo de recién, un factor de riesgo individual sería aquella persona tabaquista frente a la COVID-19, ¿sí? Están relacionados al estilo de vida. Y la otra clasificación de los factores de riesgo son los factores de riesgo colectivos o ambientales, que son los que afectan a comunidades, grupos sociales o ambientales. Por ejemplo, en países muy industrializados, con ciudades superpobladas, hay un nivel significativo o aumentado del smog ambiental, entonces esa sería un factor de riesgo colectivo o ambiental, ¿sí? Yo no sé si, por ejemplo, ustedes alguno ha viajado a Santiago de Chile. Cuando uno empieza a bajar a Santiago de Chile, el smog presente, porque hay una cuestión geográfica que hace que haya muy poco viento en ese lugar y muy poca movilidad de masas de aire, es increíble cómo uno que vive en otros lugares, un poco más limpios en términos de aire ambiente, cómo uno puede ver el smog presente en el ambiente, ¿sí? Y estos colectivos o ambientales pueden ser según su naturaleza, físicos, químicos, biológicos o psicosociales, según el componente. eh, Estos factores pueden ser el agua que venga contaminada, el suelo que esté contaminado, que tenga algún problema
por cuestiones, ustedes saben, por ejemplo, sería un ejemplo lo de la situación del suelo de la cuenca del Morro, cómo se fue por la erosión y por la deforestación de ese tipo de lugares, cómo terminó poniendo en riesgo a un montón de gente esta situación, ¿no? Si ustedes busquen los videos, cómo parece la Tierra un globo lleno de agua. La gente caminaba y se hundía. Y por eso ahora la apuesta es a la reforestación de ese lugar. Como componentes también, bueno, del suelo, del aire, alimentos o agentes biológicos, y también pueden ser, según el ambiente especial en el que se encuentran, pueden ser las escuelas, los jardines de infancia, las industrias, las oficinas. ¿Por qué una escuela puede ser un factor de riesgo ambiental? Porque, por ejemplo, si en la escuela en la que alguna o alguno de ustedes manda a sus hijos al nivel inicial y hay un brote de varicela, ¿sí? Aunque sea temporal, ese lugar o ese ambiente es un factor de riesgo, ¿sí? Porque está circulando el virus en ese momento. Bien. Las personas no se encuentran afectadas solamente a un factor de riesgo a la vez, o sea, no es que primero me expongo a un factor, termino esa exposición, comienza la otra exposición, ¿no? Sino que nos exponemos como seres diversos, en un mundo diverso, con una vida diversa, nos exponemos a varios factores de riesgo a la misma vez. Por eso es importante que como agentes de la salud podamos identificar esos factores de riesgo y poder analizar el grado de asociación que tienen con el daño, ¿sí? Si se produce, por ejemplo, si una persona, que esto está medido y estudiado, una persona llega a la amputación de uno de sus miembros inferiores, ¿sí? El grado de asociación que hay con ese daño dice que en menos de 5 años tiene un 65% de probabilidad de volver a ser amputado, ¿sí? Por cuestiones de mecánica al caminar, por cuestiones de apoyo, se vuelven a generar nuevas úlceras, vuelve a ser amputado, ¿sí? O amputada. Entonces, hay que no solamente identificar el factor de riesgo, sino también analizar el grado de asociación que tiene con el daño o de recidiva del daño, ¿sí? La recidiva en salud vendría a ser como la repetición, la idea un poco más global de la repetición. Y es importante también que eh, realizar estas previsiones sobre las tendencias que tienen las enfermedades, ¿no? Y volvemos a este mismo ejemplo de amputación y de reamputación, ¿sí? A veces comienzan con la amputación de un solo dedo, con el paso de los años pasan eh, a una amputación por debajo de la rodilla, y a veces las infecciones siguen avanzando y con el paso de los años quedan sin ese miembro inferior completo, ¿no? Ya le encontré la vuelta. Es cuando yo admito a alguien, tengo que volver a tocar y hacer un clic en el power. Voy aprendiendo de a poco. Ah, mira vos. Sí. Bien. En la medida en que se profundiza el conocimiento de los factores de riesgo, en los equipos de salud ganamos en eficiencia, ¿sí? Mientras más conocemos los factores de riesgo, más eficientes nos volvemos, porque es mejor la toma de decisión que nos permite ese conocimiento. Y podemos tener una actitud preventista o de prevención, o sanitarista o de promoción, que nos va a permitir disminuir los efectos de ese riesgo, ¿sí? ¿En dónde va a terminar el riesgo? Claramente en el daño, claramente en la enfermedad, claramente y lamentablemente en la muerte, ¿sí? Entonces, es necesario, y como ven en la figurita de abajo, tener en cuenta todos los factores todos los elementos, perdón, todos los elementos que forman parte y que componen ese factor de riesgo. Es necesario cuantificarlo. Necesitamos saber, necesitamos tener en claro cuáles son las características de ese factor de riesgo para la toma de decisiones, ¿sí? Bien.
hay elementos que, que nos permiten a las personas que trabajamos en salud tomar ciertas decisiones. Si bien esto, como ven acá, dice Argentina 2013, se realiza de manera bastante continua, que es la evaluación de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles. Hay muchas personas en el sistema de salud que se dedican a este tipo de generación de datos. ¿Por qué me pareció importante colocar esta simple fotografía para hablar de la encuesta nacional de factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles? Porque a veces ya se van a encontrar ustedes en la vida profesional que necesitamos tener datos específicos y a veces no es que no sabemos buscarlos, sino que no sabemos que hay gente que ya los buscó, que ya los cuantificó y que solamente uno tiene que pedir el acceso a esa información. Esta encuesta se hace bastante a menudo y es bastante interesante porque nos permite inclusive tener a disposición, como ven ahí abajo, la realiza el INDEC. Uno dice, bueno, es del Ministerio de Salud, sí, ¿no? Lo realiza el Ministerio de Salud, pero como hablábamos recién, en niveles de atención, el sistema de salud actúa con el suprasistema y el infrasistema y con sistemas colaterales en la gestión que, fíjense que tampoco taché y lo hago para relacionarlo con el tema anterior, en donde el INDEC, el Ministerio de Salud de la Nación y la Presidencia de la Nación en conjunto son tres grandes sistemas que nos otorgan algunos datos para la medición del riesgo y para lo que es el entendimiento y poder utilizar los datos de factores de riesgo en nuestra actividad profesional diaria. Eso por un lado, ¿no? Lo de riesgo, factores de riesgo, y ahora vamos a hablar sobre marcadores de riesgo. ¿Qué es un marcador de riesgo? Decíamos que el factor de riesgo era un atributo o una característica. Dentro de ese mundo de los factores de riesgo están los marcadores de riesgo. Tienen que tener muy en claro esta diferencia, ¿sí? Los marcadores de riesgo son esos atributos que se asocian con un riesgo, es decir, con la probabilidad de un daño, y que no puede ser modificable, ¿sí? Por ejemplo, el sexo, la edad, la etnia, ¿sí? Porque, bueno, pongamos un poquito de humor a la cosa, ustedes vieron que Mirta Legrand, por más de que no diga su edad, no se vuelve más joven, ¿sí? No lo puede cambiar, no lo puede modificar. Después no me vayan a poner en el parcial, el profe dijo que marcador de riesgo era Mirta Legrand. No, pero lo pongo como ejemplo, ¿sí? Para que después no se olvide. Entonces, los marcadores de riesgo son aquellos atributos que las personas no podemos cambiar, no podemos modificar. Por lo tanto, son endógenos, ¿sí? No son controlables. Fíjense que no por nada tienen otro colorcito esas palabras que son palabras fuerza, digamos, o frase fuerza, para que les ayuden a estudiar a ustedes. Son endógenos, no son controlables y definen la individualidad, esa individualidad vulnerable, ¿sí? Señalan un aumento del riesgo, a mayor edad hay más riesgo de padecer algún tipo de patología que no sucede antes de los 40 años, por ejemplo, o es muy poco habitual o muy poco probabilístico, como veíamos anteriormente, y se vinculan indirectamente con un efecto o daño, ¿sí? Estas cuestiones no modificables están a veces directamente o a veces indirectamente con un resultado, y ese resultado es el daño, y a veces ese daño es una enfermedad, una incapacidad o la misma muerte, ¿sí? Ahora bien, largo una pregunta a todas y a todos. ¿Hay factores de riesgo que son marcadores de riesgo? Les pongo este ejemplo. Si recién decíamos que, ¿por qué los definimos en dos momentos distintos? Definimos primero factores de riesgo y ahora después definimos marcadores de riesgo.
pero ¿serán lo mismo o no? Por ejemplo, frente a la COVID-19, las personas mayores de 60 años fueron las más afectadas en términos de letalidad. Esto fue con la cepa, digamos, salvaje, la que circuló primero en el mundo, ¿sí? Sin las mutaciones que secundaron a esa cepa. No, o sea, y ojo que acá se está hablando de letalidad, no de mortalidad. La letalidad es la muerte producida dentro de los afectados, ¿sí? Dentro de los diagnosticados como positivos, dentro de ese mundo más pequeño, las personas mayores de 60 años morían más. O sea que la edad era un factor de riesgo. Pero recién decíamos que la edad era un marcador de riesgo, ¿no? Ahora bien, ¿puede ese atributo de la edad ser ambas cosas? ¡Qué silencio! Para mí que se fueron, Sí. se fueron todos. Sí, profe. Sí, profe, por el tema de que al ser, hay personas mayores de 60 años que no tienen las mismas defensas, digamos, o no han tenido el mismo estilo de vida que una persona más joven. O tenían alguna patología de base que hace que le agarre más fuerte que a otras Sensibles. Pero en el Sí, caso pero en del este COVID, por caso, ejemplo, en el caso en del este COVID, por caso ejemplo, no, solamente la edad, solamente la edad, claro, como en el caso del atributo. COVID solo la edad ya era un marcador de riesgo y no se puede cambiar, como explicó usted, profe. Para ser marcador me refiero. Bueno, supongamos que alguna de ustedes o alguno de ustedes tiene que dar una No conferencia sé. de prensa. Que mañana ustedes son nombradas ministra o ministros de salud y tienen que pensar qué palabras usar y decir, ¿y qué van a decir? Van a decir que las personas mayores de 60 años tienen ese factor de riesgo o tienen ese marcador de riesgo. ¿Cuál sería lo adecuado? Profe, sería que los factores son un Marcador, profe. pronóstico y Marcador, los profe. marcadores de riesgo es una característica. Ambos son atributos, como vieron recién. Bueno, yo tuve esa Sería misma duda. marcador, profe. Yo tuve esa misma duda. Para continuar, porque yo sé que ya hace 2 horas que nos están escuchando, miren, hay cuestiones de la teoría que a veces tienen sus grises, pero en este caso, cuando se habla de factores de riesgo y marcadores de riesgo, podríamos utilizar indistintamente ambas definiciones, ¿sí? Pero hay situaciones en las cuales corresponde hablar de factores de riesgo y hay situaciones o particularidades en las que corresponde hablar de marcadores de riesgo. Así que si ustedes, alguien de ustedes, el día de mañana tiene que dar una conferencia frente a una patología, podrían utilizar indistintamente ambas definiciones, pero no así si tuviéramos que decir o hablar de tabaquismo, ¿sí? No es riesgo, ¿sí? El tabaquismo sí es revertible, ¿sí? No sé si fui claro. Sí, profe. Bárbaro. Bien. Hoy tengo que sentir. Frente a, para que no se nos Profe, desencadene. disculpe que lo corte, una pregunta, Sí, no me quedó en claro si la edad era un marcador o un factor de riesgo. Para mí, marcador. en este caso, ¿sí? Al hablar de edad, podríamos utilizar ambos términos, ¿sí? Pero en casos muy puntuales, no, por eso puse el ejemplo de el COVID-19 o la COVID-19 relacionado a la edad, ¿sí? Por eso esto es una manera de llevarlas y de llevarlos a que ustedes se están formando como profesionales y que a veces la utilización de las palabras habla de lo que nos hemos formado, ¿sí? Si Profe, tuviéramos que hablar de la edad frente a la COVID-19, podríamos usar indistintamente el término de factor de riesgo y de marcador de riesgo.
Pero en la gran mayoría de los factores de riesgo, una cosa es el factor de riesgo y otra cosa es el marcador de riesgo, ¿sí? Profe, ¿puedo aclarar algo? Sí. En realidad, cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, tenemos por un lado los factores de riesgo que son modificables y por el otro lado tenemos los factores de riesgo que no son modificables. Dentro de los factores de riesgo que son no modificables estarían los marcadores de riesgo, que pertenecen a los factores de riesgo, pero no se pueden modificar, como la edad, el sexo, la raza y demás. ¿Se entiende? Claro, eso está dentro de las otras clasificaciones que cuando yo les nombre, los factores de riesgo modificables y no modificables es lo otro que tienen que leer ustedes, ¿sí? Bien. Ya 08. Sí. Profe, si es que algún día tenemos que hablar con una terminología correcta para no mandar un mensaje equivocado a las personas. Exacto, porque tal vez la comunidad en general no pesca el detalle, pero nosotros después vamos a levantar el telefonito y le vamos a decir, señora ministra, se equivocó. ¿Sí? Sí, como ha pasado muchas veces que han hablado y han... O señor ministro, capaz que tenemos un futuro ministro. Bien, bueno, ya quedan 3 plaquitas y terminamos, disculpen lo extenso. Factores protectores. Los factores protectores serían como la respuesta a estas 2 situaciones o 3 que veníamos hablando, de riesgo, factores de riesgo y marcadores de riesgo. Factores de riesgo, los factores protectores operan para mitigar los efectos del riesgo, los efectos del daño, ¿sí? Y son esas fuerzas, tanto internas como externas, que permiten disminuir al factor de riesgo, a quitarle impacto, ¿sí? Dentro del ámbito comunitario podemos considerar para mitigar esos efectos del riesgo a las personas que brindan consejo y apoyo emocional, programas de educación comunitaria, redes de apoyo social, colectividades religiosas, una misma familia contenedora puede ser un factor protector, ¿sí? Grupos de autoayuda, hay ONGs también que de acuerdo a sus actividades pueden ser consideradas como un factor protector, o la misma escuela, ¿sí? Esos son los factores protectores. ¿Y qué es el método de enfoque de riesgo? Que lo van a tener también en su bibliografía. Ya analizamos el concepto de riesgo, el de factor de riesgo, el de factores protectores. El enfoque es la acción de dirigir el foco, ¿sí? Para cuando estudien esta definición. Es la acción de dirigir el foco. Y el enfoque de riesgo es el método que en salud se emplea para medir la necesidad de atención por parte de grupos específicos, ¿sí? No se trata de identificar quién o quiénes son los más vulnerables a sufrir daños. Se trata de trazar una estrategia para controlar ese asunto, ¿sí? O ese daño posible, o ese riesgo, y que resulte en la minimización o en la eliminación de ese riesgo, ¿sí? Es la identificación de los factores de riesgo, como hablábamos al principio, ya sean condiciones biológicas, ambientales o de contexto, y que permite la priorización para la acción. Fíjense que abajo, en esa fotografía, hay una lupa con personas, hay la imagen de lo que se ve en un laboratorio, hay tablas, hay estadísticas, ¿sí? Es observarlo todo. Eso implica lo que se debe hacer con un método de enfoque de riesgo. Bueno, esta sería la última plaquita de los temas que correspondían para hoy. Disculpen que nos extendimos 10 minutitos. Profe, una consulta. El enfoque que le vamos a dar, por ejemplo, si vamos a hablar del tabaquismo, va a ir enfocado a esas ciertas personas. En realidad, sí, en realidad las personas podemos empezar a fumar en cualquier momento de la vida, ¿no? O sea,
depende de que si el enfoque de riesgo es preventivo, de promoción de la salud, ¿sí? Claro, preventivo. Ellos. Sí, sí, sí. Sí, Ah, bien. si en tu proyecto tu intención es que las Promover la personas salud y dejen que de fumar sí. o salgan del hábito del consumo de nicotina, sí, es focalizado. Ah, genial. Gracias. Bueno, me había quedado una. Estaríamos entonces. Mañana nos encontraríamos a las 18, empezaríamos con resiliencia y con la profe Raquel y Adriana vamos a terminar la unidad 1, que es lo que ingresaría en el parcial 1, ¿sí? Así que bueno, revisen mañana el Classroom para que puedan ingresar, así que tengan unas buenas tardes, no sé si hay alguna pregunta, pero ya estaríamos un poquito... Gracias, profe. Sí. Práctico que dejó en la guía. ¿Hay que presentarla luego? ¿Está por ahí, profe? Perdón, no escuché la pregunta. Si hay que hacer la guía esa de las 35 preguntas, ¿hay que presentarla algo? No, esa es una guía para ustedes, es una guía de lectura. Bueno, eso era. Gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, mañana nos estaríamos encontrando nuevamente a las 18 horas. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias, profe. Buenas noches, Gracias. chicos. Buenas noches, que anden Gracias, bien. profe. Hasta mañana. Buenas noches, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, hasta luego.